Vale, solo faltan los compañeros de Segovia que están llegando ahora, así que si queréis comenzamos, que habéis sido todos muy puntuales. Lo primero de todo, bueno, darle las gracias a Gonzalo Mierfa, que viene desde Valencia, viene, nos habla y se cae de la que nunca hace la Me pagan el día de la Federación Civil. Pero sale de tus costillas, donde tener que andar yendo y viniendo desde Valencia. Él participa en el Comité Pro de la Confederación Sacerdotal de España y él está en la asociación, no recuerdo el nombre de la asociación. ASIEM, y a través de ASIEM estoy en el comité en primera persona de Comunidad Valenciana. Ajá. Y también formo parte de la Junta Directiva como presidente segundo. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cada vez hay más gente dentro de las juntas directivas con el diagnóstico y no pasa nada, no se hunden. No se hunden. No hay una catástrofe que poner. Vale, pues en la actividad de hoy va a ser, primero vamos a estar un rato con Gonzalo para que nos cuente también su experiencia. Él participa también en el Comité de Derechos Humanos de la CONFE, ¿verdad? Sí. Y después vamos a hacer un descansito y vamos a continuar porque queremos hacer un grupo de trabajo sobre familias. En la federación se empezó, hace muy poco tiempo se ha creado un grupo específico de familias y estamos haciendo como una especie de diagnóstico, un poco saber qué es lo que piensa cada grupo, los profesionales, las propias familias, y también nos interesa saber qué opinión tenéis vosotros como Comité Pro sobre este tema. Entonces, con Ángel vamos a hacer un tipo de grupo focal, un grupo de trabajo sobre el tema de las familias, ¿vale? Como Gonzalo nos ha dicho que vamos a estar interactuando, ¿sabes? Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o lo que sea, se lo decís. Y ¿Tenemos algún tipo de programa? No, es lo que era el acta de la convocatoria. ¿No? ¿O luego con esta regla? No, eso, vamos a estar hasta las 2:30, 3, comemos aquí todos después en el otro lado de la oficina, os enseñamos la oficina a los que todavía no la hayáis visto y ya está. Calcula 3, ¿vale? Y él es Ángel, que es el gerente, para los que no lo conozcáis, Ángel Lozano. Buenos días. Buenos días. El de Daimiel, ¿no? El de Daimiel. Hay gente que no conozco. Bueno, María. Es la primera vez que vienen, ¿no? Sí. Por aquí de León, que ya nos hemos presentado. Sí, encantada de De Burgos, aquí sí que presentamos a la temporada de 20 goles o en alguna otra cosa. De 20 goles y vamos a dejar un partido. Yo vengo en representación del fallecido Javier. Un recuerdo para Javi. Sabéis que falleció el viernes, precisamente desde el cumpleaños de Patricia. El sábado estuvimos en el entierro en Zamora y estuvo Paulino también. Y bueno, llevaba un año muy malito y bueno, pues un recuerdo pues con mucho cariño. Tenemos hoy de él también. Yo creo que Javi fue parte de este comité y fue uno de los fundadores. sus orígenes. Y una persona muy querida en el movimiento asociativo. Y bueno, Fue un buen compañero. Yo un buen amigo. Yo solamente hablé 2 veces con él, pero me caló hondo, muy hondo. Y entonces, cuando en su entierro, en la iglesia, me derrumbé y lloré mucho. normal, en un entierro, pues es algo agradable. Yo creo que Nada, pues hoy le podemos dedicar la jornada de hoy, se la dedicamos a él y a su memoria, que siempre la tenemos muy presente. yo quería que preguntes en ese tipo de familia. Pensando tanto de Ana Gómez como María Oscar mío, porque no fue muy amiga. Yo tenía. Y ha puesto en el Sí. Ángel, que ha puesto en el grupo de WhatsApp del Comité Regional, que lo único que pedimos una petición por él, en mi pueblo. Ahora yo, claro, ya lo gusto. Bueno, y nada, hoy estamos con Gonzalo. Vale. Que le agradecemos enormemente. ¿Quién más? ¿Puedes? Gonzalo viene de. Luis. Te va a faltar hojas, Si ella ha habido alguna vez experiencia en entrenadores. ¿Y el segundo es donde viene? Vale. Gracias. Bueno, eso, nos centramos ahora en Gonzalo, y no sé si ya has presentado. Sí.
Y la idea que llevabais era que hablase de derechos humanos en salud mental. Vale, pues bueno, para poder hablar de ese tema, voy a hacer una brevísima introducción acerca de la origen de los derechos humanos históricamente. Bueno, la realidad es que aunque a lo largo de toda la historia, de todas las culturas, siempre ha habido una concepción de qué es un ser humano y qué se le puede o no se le puede hacer en comunidad a ese ser humano, hablando claro de castigos o cómo se le debe tratar a un tercero, al prójimo, al semejante, aunque siempre todas las culturas evidentemente han tenido sus ordenamientos jurídicos y sus códigos morales, no vinculados a lo religioso. La realidad es que hablar de derechos humanos como tal es la Ilustración, es el siglo XVIII, es el siglo de las luces y es un fenómeno europeo que después se va extendiendo a lo largo del mundo en el siglo XX, por lo que pasa después en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. También hay que decir que este concepto de la Ilustración de derechos humanos, de los derechos que tiene alguien por el mero hecho de ser humano, de que inspira la Revolución Americana, la Revolución Francesa, todo eso, no hace nada que tome en cuenta, es que esto es una mera introducción tal vez. Claro, simplemente que sepáis que ese concepto de ser humano pues era un concepto muy restrictivo. ¿Quién tenía derechos humanos? Tenía derechos humanos. Claro, el varón habría que ser hombre, habría que ser, hablando, claro, del color de piel adecuado según el país, hace la Revolución Francesa, blanco, la Revolución Americana, ya ni te cuento, cómo estaba el tema de la esclavitud, y propietario. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablo de propietario es una persona con un determinado nivel de rentas y de ingresos y de propiedades, no podía tener derechos humanos cualquier persona ni cualquier persona podía votar. Es decir, lo que habéis oído hablar de la democracia censal, de que no todos los ciudadanos pueden votar, pues eso. El concepto de derechos humanos es un concepto vinculado al burgués, ¿de acuerdo? Cae el antiguo régimen estamental con reyes, nobles, clero, y lo que se produce es una revolución burguesa. Y ese concepto de derechos humanos de esos burgueses será a su medida, a su imagen, ¿de acuerdo? Bueno, hay que apuntar, esto lo digo, aunque pueda parecer, ¿qué cuenta esto? Lo apunto porque también había una exclusión muy evidente dentro de ese concepto de ser humano que tenía derechos humanos, que eran las personas con discapacidad en general. ¿De las personas con discapacidad en general, aunque ya por aquella época nació, por ejemplo, el tema del braille, en aquella época en Francia, el lenguaje braille para personas ciegas, la realidad se usó, las personas con discapacidad, bueno, personas más ancianas con dinero, pues no podía cobrar, pero con discapacidad en general, no. Y hay que hacer muy hincapié, aquí viene la parte importante, con el tema de las expresiones del intelecto, con las expresiones del pensamiento, de la cognición. Es decir, todas las discapacidades vinculadas a la expresión del intelecto, discapacidad intelectual, autismo, el denominado trastorno mental, que ahora lo llamamos técnicamente discapacidad psicosocial, por todo esto siempre ha tenido históricamente un estigma especial, ha sido peor visto siempre y siempre se han tomado mayores precauciones y se ha esperado menos de las personas que tienen esa diversidad, digamos, dentro de la expresión del pensamiento siempre. Si esto lo tenéis que tener muy claro. De hecho, históricamente, no es un secreto que ha habido discapacidades, no solo en España, en todo el mundo, que han avanzado más deprisa que las discapacidades vinculadas al tema de la cognición y el trastorno mental en concreto. Antes han ido, por ejemplo, las discapacidades sensoriales, visual, auditiva, movilidad, silla de ruedas, aunque se les cuesta más por el tema de la accesibilidad de los espacios, han ido antes que el resto de discapacidades como la nuestra, es decir, eso es así. De hecho, hay que tener siempre en cuenta que la discapacidad es un fenómeno completamente heterogéneo. Aquí todos no tenemos precisamente el mismo diagnóstico.
y cada uno tiene su sintomatología que es completamente diferente. Por lo cual, tampoco hay que perder de vista eso, tampoco hay que perder de vista que aunque nos cueste más, la heterogeneidad de la discapacidad es la regla. Es la regla. Bueno, de España, el tema de la discapacidad, de medidas protectoras, siempre ha estado más vinculado a la historia de la ONCE, mientras que en el caso de los países de nuestro entorno, de Europa, como España no participó en la Segunda Guerra Mundial, sí que nos encontramos con un fenómeno, se encontró en Europa un fenómeno que fue el del veterano de guerra que venía con discapacidad, ¿de acuerdo?, de la guerra. Y se empezaron a tomar medidas para reconocer que esa persona había tenido ese menoscabo en su persona por haber luchado en la guerra por su país, por el bando que hubiese sido. Y claro, eso puede parecer una tontería, pero en el autobús, en el metro, esos países tenían los bancos no para personas con discapacidad, sino para veteranos de guerra. Y ahí se incluía también las personas con problemas de salud mental que eran veteranos de guerra. En España, cómo nació el tema de los derechos humanos, pues la verdad es que fue en ese sentido bastante más chapucero en derechos humanos y discapacidad. Fue bastante más chapucero. ¿Por qué? Porque aquí se inició con el tema de la discapacidad visual, con el tema de la historia de la ONCE. Además, estuvo vinculado a un tema, como no podía ser de otra manera, claro, de un régimen no democrático, con el tema de Franco. Y al final uno tenía la sensación de que era lo que se pudiera conseguir dentro del régimen. Igual, pues hombre, las democracias eso también pasa, pero esto era más acusado. De hecho, había una ley anterior, predemocrática, de protectora de la discapacidad, que no incluía todas las discapacidades en general. Estaban muy tasadas. Eran cosas tales, además, con términos muy insultantes. Minusválidos era... se considera hoy en día insultante, pero madre mía, los términos que utilizaba aquella normativa y era muy tasado. Era ceguera, sordera, hablaban de discapacidad intelectual de una forma muy grosera, ni siquiera me acuerdo del término, pero me acuerdo de cuando lo leí, me pareció muy grosero ese término, muy insultante, un poco más. Es decir, entonces la gente lo que intentaba era cuadrar lo que tenía dentro de esas categorías para que fuesen más amplias, ampliadas. Y eso tuvimos a lo largo del siglo XX, hasta la Constitución, posterior con ese régimen. Es decir, todo lo que teníamos antes, ¿qué era? Pues primero, asistencialismo religioso, meramente asistencial, creación de manicomios como lugares de exclusión, por el concepto siempre de peligrosidad, ¿vale? Y siempre o un concepto asistencialista o un concepto médico. Un concepto médico no verdaderamente sanitario, sino un concepto en el que uno tiene que llegar, digamos, a un estándar, ¿de acuerdo? Es decir, no el concepto médico del código deontológico de la medicina, sino un concepto médico unido al concepto social de la integración que no de la inclusión. Es decir, tienes que llegar a un estándar y ser de una determinada manera para que se te reconozca como uno más. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la clave, digamos. Esa es la clave, digamos, una de las claves del problema. Que tienes que llegar a unos estándares que no se reconoce a ti por ti mismo con tus problemas y con tus virtudes. Eso es, digamos, parte del problema esencial de la visión sobre la discapacidad y en concreto con el tema de la salud mental. Bueno, sucede todo lo que sucede, las barbaridades de los manicomios en todo el planeta, todo hay que decirlo. Viene el tema en Italia, en Basaglia, el tema de los cierres de los manicomios, que es muy famoso de Italia, donde se crearon, por cierto, donde estaban unas cooperativas que siguen funcionando hasta el día de hoy y son un ejemplo de inclusión, que no hay integración, porque las cooperativas, al fin y al cabo, la inclusión laboral es una de las mejores formas de incluir a las personas en la comunidad, porque si eres miembro de una cooperativa,
formas parte de un pilar esencial de la comunidad, que es la economía, es decir, tienes poder de decisión sobre tu propia vida, porque tú eres un contribuyente, también eres una persona que forma parte del día a día con su contribución laboral y económica. Y bueno, en España nos llega la Constitución, por eso los años de los 70, nos llega la Constitución a finales de los 70, en el 48, se promulga la Constitución, y aquí me voy a centrar un poquito, ¿vale? Voy a centrar un poquito en la Constitución. Bueno, la Constitución tiene un artículo expreso acerca de la discapacidad, el artículo 41. Este artículo, igual lo habéis oído en los medios de comunicación, ha sido reformado recientemente. Es decir, estaba este año. Este año. No, el año pasado. Pero eso, la cosa, la cabeza la tengo que ha sido reciente, ¿vale? Sí. Ha costado 40 años de forma. También os lo digo. Y en el antiguo texto incidía lo que hemos hablado de. Mucha gente piensa que lo peor del antiguo artículo era que utilizaba la palabra minusválidos. No es cierto, o es cierto parcialmente. ¿Por qué? Porque hablaba de minusválidos, pero luego también hablaba de las políticas que se tenían que seguir con respecto a las personas minusválidas. Y esas políticas eran políticas que no eran de igualdad en derechos humanos. Es decir, hablaba de integración, hablaba de rehabilitación, es decir, hablaba de volver al modelo médico y al modelo social en el sentido de llegar a un estándar, ¿de acuerdo? A las personas con una minusvalía, como se les llamaba, había que conseguir integrarlas y meterlas de alguna manera, encajarlas, no encajan, vamos a conseguir que encajen de alguna manera, ¿no? A pesar de todo el trabajo que ya llevaba hecho la ONCE, por cierto. Es decir, o sea, el problema no era solamente la palabra minusválidos, sino las políticas que después enumeraba el artículo 49. Ese se ha cambiado y ahora el artículo 49 de lo que habla en los dos párrafos que tiene, al fin y al cabo, es de la igualdad. ¿En qué? En todo. Esa es la parte fundamental. La parte fundamental, como alguna gente pregunta, en el término personas con discapacidad, igual algún día se queda anticuado y tenemos que sustituirlo por otro. Aunque fuese verdad, como el artículo 49 habla de igualdad, ya podemos operar jurídicamente teniendo eso en cuenta. Se cambia el término como se cambie. Si se utiliza el término que se utilice, si la igualdad está redactada bien redactada, ahí ya lo tenemos amarrado, así de claro lo digo. Además, hay un fenómeno curioso con respecto a esto, y es que el artículo 49 es lo que se llama un principio rector de la política social. Igual, si alguno ha estudiado oposiciones o lo ha oído alguna vez, es que lo que dice la Constitución no se cumple porque los derechos de verdad no puedes ir a los tribunales a reclamarlos una casa, un empleo, todo eso no lo puedes reclamar. Tú, todo eso te lo tienes que buscar tú, las habichuelas, y todo eso no está reconocido por la Constitución. Porque reconoce la Constitución son párrafos como el derecho a la vida, que no hay pena de muerte, que no te pueden meter en la cárcel sin que lo diga un juez, que pues solo faltaba, ¿no? Es decir, algunas de esas cosas ya estaban antes incluso de la Constitución española, más o menos. O sea, pues vaya, bien, no es tan simple, pero no está mal tirado. Es decir, esto efectivamente es un principio rector de la política económica y social, debe orientar las políticas, pero tú no puedes ir a un juzgado a reclamarlo, ¿vale? Eso es importante. Se tiene que desarrollar legalmente y luego después con el desarrollo que se hace legal ya se ve. Pero la Constitución sí que tenía, y hubo normativa posterior que siguió más que el artículo 49, lo que voy a decir ahora, normativa que hablaba de la igualdad en la ley y ante la ley, ¿de acuerdo? Es decir, en los artículos 9, no recordar, 9.2 y 14 era cuestión de menos. Se habla de la igualdad, tú en la ley y en el 9.2 de la aplicación de la ley, ¿vale? Es decir, que al redactar la ley y al aplicarse, todos los ciudadanos somos iguales, ¿de acuerdo? Absolutamente todos. ¿Qué sucede? Que la ley, en ese sentido, la Constitución española es bastante avanzada, porque fue más tardía que otras constituciones. Se da cuenta de que una cosa es lo que diga la ley
y otra cosa es lo que se aplique por la realidad social. Y en estos artículos se habla de barreras que impiden la igualdad real en la práctica. Y aunque no se habla explícitamente de la discapacidad, el Tribunal Constitucional desde siempre ha interpretado que, por supuesto, ¿cómo no va a ser la discapacidad una de esas condiciones que evidentemente dificulten la igualdad en la práctica, ¿de acuerdo? O sea, eso hay que tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Tenemos ahí esos dos artículos fundamentales que en realidad se han podido aplicar siempre. Además, todo esto tiene un fundamento, que es el artículo 14, que es la dignidad. Uno, el ser humano es digno, ¿de acuerdo? Además, la Constitución. Esto no es ni quitárselo de la cabeza, es decir, cualquier política que uno vea en materia de discapacidad y salud mental en concreto, que uno vea estéticamente poco apropiada, es decir, aquí yo veo una discriminación, una falta de respeto hacia mi persona que no tiene ninguna justificación en nada, está tocando el artículo 14, está tocando la dignidad humana. ¿De acuerdo? Es un buen medidor, ese artículo, el tema de la dignidad humana, es siempre una buena medida para ver si estamos orientando bien o no estamos orientando bien el respeto a los derechos humanos. Bueno, os lo digo, a lo mejor puede parecer muy teórico, pero es más práctico de lo que parece. Por ejemplo, una de las cosas que a mí no me gustan y que algunas veces vemos es el tema de separar, una cosa que se ve, por ejemplo, en residencias, cuartos de baño de trabajadores y cuartos de baño de personas con discapacidad, no solo de salud mental. ¿Cómo os lo ven? Porque son ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Discriminaciones o excepciones que no obedecen a nada si todos tenemos la misma dignidad. Bueno, Perdón, pero hay personas con discapacidad que necesitan un baño especial. claro, pero eso tiene una explicación, eso tiene una justificación, eso tiene una perfecta justificación. De hecho, ahora vamos a ir, en breve, vamos a llegar a un determinado tema con respecto a las excepciones y más que las excepciones a otra cosa mucho más importante, que es la eliminación de las barreras. Eso. El artículo 9.2 que os he dicho habla de eliminación de barreras y esto va a ser partido de la unidad. Si lo hacemos interactivo, mejor. Habla de la eliminación de barreras, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que las actitudinales, la actitud en lo que se habla mucho sobre el estigma, es una de esas barreras. Ya que... Tengámoslo en cuenta, siempre. Entonces, bueno, ¿qué derechos tiene uno con todo esto? Pues los mismos en teoría de cualquiera, y si uno mira la Constitución, pues derecho a la vida, a todos los tipos de libertades, de toda la judicial efectiva. Es decir, que en principio uno tiene exactamente los mismos. Es decir, la educación, el tema de educación y salud mental también, para una correcta inserción laboral, eso es fundamental también. No me quiero extender, pero eso es fundamental. Los mismos, al fin y al cabo, si no se ve toda la lista, pues bien, con ese marco, salió después, que no en el 83, pero la memoria me falla mucho, la llamada LIS, Ley de Integración Social de los Minusválidos. Es una ley que suena fatal. Tiene un nombre horrible hoy en día, pero no es una ley LIS. Ley María, de Integración Social de los Minusválidos. ¿Señor? Hola. Hola. La LIS, bueno, Ley de Integración Social de los Minusválidos. Bueno, ya no está en vigor, lo aclaro. Pero para aclarar, esta ley, aunque tenía un nombre horrible y algunas medidas eran cuestionables, la realidad es que eran muy avanzadas como los centros especiales de empleo. Incluso tenía medidas que se siguen aplicando hoy como avanzadas en los centros especiales de empleo hoy. Es decir, tenía algunas cosas muy bien redactadas. Y de hecho, esa ley tenía una mención específica a salud mental que era realmente curiosa porque hablaba de la salud mental en toda la discapacidad. Es decir, habla de la salud mental como un concepto transversal que llegaba a todas las personas. Esto en el año 83. En el año 83 en España teníamos una norma que reconocía a todas las personas en su derecho a la salud mental de forma transversal
Esto vamos, de verdad, eran unos años muy locos en ese sentido de normativa, muy avanzada y de normativa que la misma ley decía todo lo contrario. Eran unos años en ese sentido, el que nos viviera en materia de discapacidad tendría que ser, madre mía, y esto, sorprendente. Luego después llegó la Ley General de Sanidad. Por 76 que me va a ir a la memoria. La Ley General de Sanidad es fundamental para las personas con discapacidad psicosocial porque cierra los manicos. Es la que cierra los manicos. En su artículo 20, creo recordar, ahí ya se acabaron los manicomios y se establece claramente ya el trato de las personas en los recursos de salud mental comunitarios y de los hospitales. ¿De acuerdo? Es decir, ahí se pasa al modelo que tenemos hoy en día, de la sala de psiquiatría en el hospital, ahí se pasa al centro de salud mental, se prevé la colaboración público-privada, claro, estaba la 11, efectivamente, y se estaban empezando a crear asociaciones de discapacidad. Ahí ya nos encontramos con el año 86, tenemos en España una normativa que sorprendentemente, pues, aunque se cerraron los manicomios, no se desarrolló de tal manera que a día de hoy, bueno, ¿qué digo a día de hoy? En un plazo prudencial de 10, 15 años, se ha conseguido que el tema de la salud mental hubiera tenido un avance que hubiese sido, por ejemplo, la envidia de los países de nuestro entorno en la Unión Europea. Es decir, porque en el año 86 teníamos un marco normativo absolutamente espectacular para poder tomar las medidas que hubiesen querido los estados y después las comunidades competentes que fueron delegando para poder respetar los derechos humanos, pero perfectísimamente se podría haber hecho. ¿Qué sucedió? Sucedieron los presupuestos, por un lado, sucedieron las leyes de presupuestos y sucedió la aplicación del dinero. Vamos a decir acá claramente, en qué se gastaba el dinero. ¿Qué modelo fue el que predominó? Pues predominó un modelo que lo que hizo fue, tras el cierre de los manicomios, al no haber nada, pues predominó tapar agujeros. Y se fueron tapando agujeros con la creación de las llamadas residencias, ahora según la comunidad autónoma, centros de enfermos mentales, tal, pero que se mezclaba también, podías tener a personas con tercera edad, tenías a personas con discapacidad intelectual sin ningún problema, mezclados todos, físicos también, bueno. Se pasó de lo que se llamaba del manicomio grande al manicomio pequeño, porque el manicomio grande era el manicomio en el que la gente no salía, se creaban cines y todo dentro de los manicomios, eran gigantes, porque la gente no salía y sin embargo pasamos del manicomio grande a tapar agujeros con el manicomio pequeño y no sabíamos muy bien qué hacer y se comieron, al fin y al cabo todo esto se lo comieron las personas y las familias. Eso fue lo que y el germen de las asociaciones y de las federaciones fue ese, no para ni más ni menos que se lo comieron los familiares y las personas solas. Esa fue la raqueta. Luego hubo una ley por 2001, creo recordar, la llamada, de poner las siglas que era muy curioso, que era la Ley de Igualdad de Oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal. Esta ley hacía hincapié en el tema de la igualdad, ya no como formal, sino en lo que hemos hablado de las barreras y del tema de la igualdad de oportunidades, a cual incluía tanto la educación como el empleo. Es decir, lo importante que era ya, había que ir a otra visión. Y la visión era también ya, pues vamos a dar un paso más allá. Las personas tienen que tener la misma igualdad de oportunidades para todo y todo implica trabajar también. Trabajar, estudiar, el proyecto de vida de que quieran hacer. Pues esta es una normativa avanzada y luego después, estas dos normativas que os he dicho, la LISI y la LIRDAO, posteriormente ya no están en vigor, pero no están en vigor porque se ha refundido una normativa de 2013 relativa a la discapacidad, que está refundido de la Ley General de Discapacidad. Bien, antes de llegar a eso, sí os tengo que comentar una cosa. Aunque teníamos ese marco jurídico tan estupendo en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que la falta de recursos nos llevó a aplicar de forma habitual en problemas de salud mental un pacto jurídico que yo llamo que es
la aplicación de un auto de internamiento voluntario vía ley de enjuiciamiento civil, ¿de acuerdo? Cuando apareció, antes había otra normativa, pero en la vía del internamiento involuntario, mezclado además con la incapacidad, ¿vale? Algunos habéis oído hablar de la incapacitación, puede que en esta sociedad hay una persona en nosotros que lo diga, que esté incapacitada judicialmente, a ese tema llegaremos, porque también afecta a derechos humanos. Que es el tema de que tienes que tener un tutor, que rinde cuentas el tutor puede ser la familia, puede ser la administración, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues metemos a las personas en centros, después de haber pasado décadas con la familia, con una puerta giratoria de entrada y salida del hospital de urgencias, hasta que la persona, como no había ningún otro recurso, iba a estos centros muy deteriorada, tanto por la vida que había llevado como por efectos secundarios de la medicación, falta de relación social con personas, solo con la familia, un desastre. Vamos a decirlo claramente. Un modelo fracasado, mientras teníamos una normativa que permitía todo lo contrario. Teníamos una normativa que en realidad no obstaculizaba esto, pero se utilizaban estos mecanismos de internamiento involuntario y de la incapacitación porque no habíamos podido dar un desarrollo en la práctica a lo que la ley decía en materia de protección de la discapacidad y de salud mental en concreto. ¿De acuerdo? Disculpad si me enrollo un poco, pero es que esto es importante para que sepamos de dónde venimos y a dónde tenemos que ir, ¿de acuerdo? Y lo entenderéis sobre todo al final. Bien, llegados a este punto, a pesar del intento con la ley UNDAO, el tema de la igualdad de oportunidades, pues nos encontramos que van apareciendo, aparte de la Convención de los Derechos Humanos, que se hace en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, para todos, se dan cuenta estos organismos internacionales que se dicen para todos, pero que decirlo para todos es como no decir nada. Que se tienen que hacer convenios por materias, porque hay cuestiones que, por mucho que sigan para todos, siguen sin llegar. Pues uno de los más evidentes es el de mujeres. Tuvo que hacer una convención de los derechos de las mujeres desde la ONU, pues porque no se acababa con el machismo ni la defensa. Pero no era una cosa de España, era una cosa mundial. Estamos hablando de que en Nueva York tienen la ONU, pero en Nueva York no tiene la sede de la ONU, y sin embargo, ahí tenían el mismo machismo igual, ¿no? Funcionaba esa paradoja. Con niños, lo mismo, se hizo una convención en materia de infancia y adolescencia. Y en 2006 se hizo la de discapacidad. Insisto en la fecha para que veáis lo que se tardó. Se tardó unos 60 años en aparecer una convención específica de discapacidad. Se podría decir que esas convenciones no valen para nada porque lo único que hacen es repetir lo que dicen las otras. ¿No es verdad? Ese es un error común que la gente piensa, que esas convenciones específicas repiten solo lo que dice la general. No es cierto. Repiten los mismos tipos de derechos, pero incluyen cuestiones que son específicas del sector de población al que se están refiriendo. Y en materia de discapacidad es fundamental hablar del concepto de barrera y del concepto de ajuste de razonable para eliminar la barrera. Concepto que, por cierto, ya tenía, como hemos hablado, en nuestra Constitución en el año 78, en general, para que todas las personas pudieran ser iguales en la aplicación de la ley. Ojo, ojo, que en realidad ya llevábamos camino en realidad, ya llevábamos camino. La ONU nos llevó 28 años después, vamos a decirlo, ya llevábamos camino a los españoles. Bueno, por esta convención hace mucho hincapié en que el problema de la discapacidad, y no hay ninguna excepción en este sentido, en salud mental, no es la persona con discapacidad. El problema es la sociedad que pone barreras a la participación en igualdad de la persona con discapacidad. Y se deben aplicar ajustes razonables, aunque haya algún derecho en el que se quita la palabra de ajuste razonable, y no creo que sea casualidad. Y esos ajustes razonables no son una cuestión meramente discrecional,
sino que son una cuestión en la que tiene que haber una verdadera contraposición de derechos. Verdaderamente tiene que haber una causa muy justificada para que no se elimine esa barrera. Por poner un ejemplo, decir en genérico coste económico no es una excusa para que no haya un ajuste razonable. A las personas en silla de ruedas no les podemos decir, es que poner rampas cuesta dinero. Eso está ampliamente aceptado en la interpretación de esta convención, ¿de acuerdo? Que eso es un ajuste razonable intolerable. Sería intolerable decirle eso a las personas con un problema de movilidad, con una persona en silla de ruedas. Intolerable. Pues tener en cuenta que en materia de trastorno mental estamos en las mismas. Es decir, ojo, que las barreras, todas, incluidas las que va a tener recogida la ley, como el tema de la incapacitación que hemos hablado, y el tema de los internamientos involuntarios, se tiene que adecuar la normativa existente a esa convención porque la ha ratificado, la ratificó en 2008 por España. Y entonces hubo un periodo muy interesante, porque lo que sucedió es que no sé si lo sabéis, pero la Fiscalía, el Ministerio Fiscal, tiene como institución el deber de velar por el cumplimiento de la ley. Y entonces la Fiscalía automáticamente llegó a todos los juzgados del Tribunal Supremo y les dijo: hemos ratificado la convención y tenemos procedimientos en los que las personas se les incapacita. Es decir, les ponemos un tutor que sustituye la voluntad de la persona para tomar decisiones. No es que se le complemente o se ayude a la persona, sino que se le sustituye. Y las internamos involuntariamente sin su permiso. Y tenemos una convención firmada que dice que lo que hay que aplicar son ajustes razonables a los problemas que tiene la persona, porque el problema no es de la persona, es de la sociedad. Y claro, eso el Tribunal Supremo dijo: es verdad, hay una equidad. Y bueno, el Tribunal Supremo progresiva sentencia dijeron: nos han puesto un derecho al revés, porque todo lo que estábamos aplicando de la incapacitación y el internamiento involuntario, ahora de repente, pues primero, la ley de ocultamiento civil mete a la gente en centros. Tranquilo, mete a la gente en centros. Involuntariamente, y no estoy hablando de ley orgánica, y estamos privando la libertad de movimiento de una persona. Pues tenemos un problema de constitucionalidad, al menos en ese artículo con la ley de ocultamiento civil. Porque al fin y al cabo la libertad de movimiento es un derecho fundamental, está dentro de los derechos fundamentales. Claro, meter a la gente en residencias involuntariamente, lo mismo, pues tenemos un problema. Si resulta que el problema no es de la persona, sino de la sociedad, y los metemos en residencias involuntariamente, el procedimiento está mal hecho. Es decir, tenemos una normativa que de repente pues no se acorde a la ley. Además, hay que tener en cuenta una cosa que no he dicho y que la estaba reservando para ahora, y es que nuestra Constitución, en su artículo 10.2, dice: especial importancia en materia de interpretación de derechos y libertades fundamentales tiene la Convención de los Derechos Humanos de la ONU y todos los convenios internacionales derivados del mismo firmados por España tendrán esa misma importancia interpretativa de esos derechos. Es decir, que cuando se firmó esa convención, para los juzgados y para los tribunales, aquello fue como, pues nos han puesto una especie como de añadido a la Constitución. Y resulta que estamos haciendo todo lo contrario. O sea, les sucedió que se encontraran con esa situación. Entonces, progresivamente, se han ido haciendo, pues eso, modificaciones, cambios de jurisprudencia, normativa autonómica con respecto a los centros de todo tipo. Ha sido un camino que no ha parado. El cambio que se ha hecho ahora en lo de las tutelas y las curatelas viene a responder a eso. Ese se hizo en 2021 y entró en vigor el 3 de septiembre de 2021. Y en 2008 se firmó la convención. 13 años. Pero es que estamos hablando de que si uno mira esa ley,
esa ley modifica una cantidad de aspectos del ordenamiento jurídico enormes. O sea, esa ley es absolutamente ahora esencial en el ordenamiento jurídico porque hace una modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de toda la normativa autonómica que trata estos temas. Hace una modificación extensísima. Y además es tan compleja, es tan compleja esta modificación que se pone 3 años, que casi ninguna ley se pone tanto tiempo, para que se revisen todas las sentencias de verificación de la capacidad de España para sustituirlas por medidas de apoyo concretas que necesita la persona en las que no se sustituye a su voluntad. Con una medida excepcional, solo hay una excepción y solo parcial, que es la curatela hasta con funciones representativas para los casos más graves, como medida muy excepcional, lo permite la ley, y ojo, que es hasta con funciones representativas, no siempre representativas. Eso quiere decir que estamos ahora mismo en un momento en el que las personas con discapacidad y con un trastorno mental en general, pues tenemos un marco normativo en el que la persona a la que se le haya privado de su capacidad con la llamada incapacidad total o con una parcial para determinados hechos, pues resulta que estamos con un régimen transitorio. Estamos con un régimen transitorio en el que se explica la figura de la curatela con funciones representativas, que no deja de ser lo que se llama un concepto jurídico indeterminado, porque eso, como se sabe. Porque ahora mismo el Tribunal Supremo ha estado durante estos 3 años dando interpretaciones diversas de cómo se aplica esta ley, que es una curatela hasta con funciones representativas. Y voy a decir más, la primera sentencia que sacó el Tribunal Supremo acerca de este tema fue de salud mental con respecto al síndrome de Diógenes, y fue más conservadora que lo que decía el Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal planteaba que, atendiendo a la Convención, se tenía que tener en cuenta que y la nueva normativa de medidas de apoyo, que, ojo, la persona se le tendrá que limpiar la casa, tendrá que permitir que por el síndrome de Diógenes que entren en la casa, pero ojo, no de cualquier manera. Habrá que decir, ¿a qué hora? ¿En qué personas van a entrar? ¿Conozco yo a esas personas? ¿Son de mi confianza? ¿Me van a robar? Hablando de plata, ¿me van a limpiar? ¿Me van a limpiar? Es decir, eso lo plantea mi sexta. El Tribunal Supremo, nada, lo despachó, actuó una sentencia maravillosa y en el último párrafo la posterior. O sea, era una sentencia maravillosa, el último párrafo digo, y plan, que entren en limpio y se acabó. Desde entonces ya no es así. Desde entonces está saliendo sentencias del Tribunal Supremo más acorde, más respetuosas. Se nota que era la primera y que era un tema, se notaba que había un tema de tiempo detrás y que probablemente no querían meterse en más profundidad ni en más problemas. Hay en esta normativa, no quiero extenderme, mucha ayuda en la aplicación, porque hay cuestiones prácticas como, por ejemplo, se ha querido dar mucha importancia a la llamada guarda de hecho, que es un familiar que vive de forma informal a una persona con discapacidad, y a eso le damos categoría jurídica, pero al fin y al cabo es informal. ¿Cómo se traduce eso? Pues el Tribunal Supremo ahora dice, tiene una postura más restrictiva con respecto a esta figura, porque la gente no sabe operar con esta figura. Por ejemplo, los bancos no saben figurar, no saben operar con esta figura. Usted es un guardador de hecho, yo no me fío de que usted es un guardador de hecho, si no viene la persona. Es decir, genera problemas de seguridad jurídica, aunque se ha hecho por bien esa figura, pues a veces hay problemas en la práctica, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, la parte que quiero que os quede clara, si habéis visto, en la hora, vale, 12 menos cuarto, una cosa así, ya tengo más preguntas y tal. Es decir, si lo habéis visto, pues tenemos una normativa tanto anterior a la convención como posterior a la convención que realmente es avanzada y que si se ponen los medios es una normativa que permite perfectamente mayor amplitud en el respecto de derechos y libertades. Es decir, no hay, por mucho que todavía tengamos el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todavía tenemos ese artículo, todo lo demás, porque
en el derecho las cosas, los artículos no se aplican aisladamente. En el derecho los artículos se aplican para empezar a la luz de la ejecución de los principios generales del derecho, es decir, no se pueden aplicar de cualquier manera. Es decir, el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se ha modificado, pero se ha modificado todo lo demás. Por lo cual, oye, no se puede hacer de cualquier manera un internamiento involuntario. Ahora tenemos otra normativa que la complementa, ¿de acuerdo? Sin embargo, os debo decir, intentar un poco de dibujarlo de agua fría, que hay un problema específico en salud mental. Uno que siempre vemos es el tema del estigma. Otro problema específico que vemos que se deriva del estigma es cómo se gasta el dinero. Y al final, al habéis hablado mil veces en el comité y se habrá hablado en vuestras asociaciones, el tema de cuál es el modelo de atención. Da igual lo que diga la normativa, da igual lo que diga la convención, da igual lo que se diga, si el modelo de atención sigue siendo un psiquiatra cada 5 minutos, que solo te cambia la medicación, tenemos un problema. Es decir, da todo exactamente igual. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el dinero no se está gastando de acuerdo con los principios. Se está gastando con un modelo que ya está fracasado, que está demostrado que no funciona, que la polimedicación en altas dosis para toda la vida no es mágica y que tiene efectos secundarios y que no está en la línea de un tratamiento interdisciplinar, de un tratamiento que trate, pues eso, lo bio, lo psico, lo social y lo relacional de la persona. Es decir, vamos a decirlo claro, aquí tenemos un problema de aplicación del dinero por parte de las administraciones públicas y no está llegando a los tribunales, en materia de respeto de derechos. Lo único que mayoritariamente como hacen los tribunales es, yo lo voy a decir así de claro, cuando alguien se ha intentado suicidar en una sala de psiquiatría, en una residencia, o se escapó y le ha pasado algo, un hecho luctuoso, que la persona no quiere ingresar involuntariamente y solo se le da la razón cuando no se han cumplido los requisitos formales para ingresar involuntariamente, muy raro es que un tribunal diga, usted tiene razón, usted no ingresa involuntariamente, pasa a veces, pero normalmente es raro, y todo el tema de las medidas de apoyo, pues ahora mismo está por crear. Hay jurisprudencia muy diversa, hay tribunales que dicen una cosa, juzgados que dicen otra. Aquí el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice una cosa, y el de Comunidad Valenciana dice otra, y una compañera abogada de la asociación de la que soy yo está haciendo una tesis doctoral que está recopilando toda esa variedad de sentencias y de la aplicación de estos 3 años del plazo para cambiar la incapacitación por medidas de apoyo. Pues es muy variado. Como variada es la casuística. ¿Qué les llega a los tribunales? Por eso, les llega hechos luctuosos, que hay que vigilar mucho para que no pase nada en las salas de psiquiatría y que la gente no se escape de las residencias. Eso es en la práctica lo que les llega a los tribunales. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay que depender de los tribunales porque los tribunales al fin y al cabo conocen de las reglas que se ya han sucedido. Es decir, al tribunal se llega cuando ya se ha vulnerado un derecho o una libertad. Es decir, no busquemos en el Poder Judicial lo que no corresponde al Poder Judicial, sino que son las administraciones públicas y los ciudadanos y las empresas y el denominado tercer sector son todos los que tenemos que aplicar esa normativa para que luego después lo vamos hablando un plazo más fácil a los tribunales porque les lleguen cosas diferentes. Porque al tener, por ejemplo, cómo están planteadas las salas de psiquiatría, pues si las salas de psiquiatría están planteadas de otra manera, como en su día, cuando se crearon, estaban planteadas en muchos sitios de otra manera, no como centros custodiales y de vigilancia, sino como otro tipo de centros, como cualquier otra sala, porque esa era la idea con la Ley General de Sanidad, pues resulta que nos encontramos con todo lo contrario. No, eso corresponde a la administración. Si la administración cambia y se convierte en auténticos entornos terapéuticos las áreas de psiquiatría, los tribunales conocerán otras cosas.
De hecho, los tribunales empezarán a conocer que ya lo están haciendo y están denegando, pero si resulta que todos somos más respetuosos con las voluntades de las personas en los ingresos, sean voluntarios o involuntarios, en cualquier tipo de centro, como pueda ser agudos, residencias, centros del día, lo que sea, pues llegarán a los tribunales otras cuestiones. Empezarán a llegar a los tribunales cuestiones tales como, pues mire, a mí no se me ha respetado mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque yo me gusta leer y no me han respetado los libros que yo debería llevar a la sala de psiquiatría o en la residencia o por el estilo. Pues todo es, o en la residencia, pues aunque yo sea una persona que se vive en una residencia, la ley no impide que yo me saque el carnet de conducir, que me lo renueve. Porque resulta que la ley dice que yo cada año, si paso el psicotécnico, si lo paso, aunque tome medicación y lo paso, yo puedo tener un coche y yo puedo conducir. Y yo puedo irme a visitar a mi familia sin necesidad de coger el metro, porque yo puedo tener aparcado aquí un coche y puedo ir con el coche. Bueno, pues yo os digo que yo creo que no lo íbamos a conseguir, pero eso yo lo he visto. Una persona ingresaba a una residencia y ahora coge el coche. Porque se pensaba que no se podía conseguir y se ha conseguido. Bueno, este tipo de cuestiones que no dejan de ser derechos humanos, que dejan de ser respetar la voluntad de las personas, su proyecto de vida, pues están empezando a mejorar. De momento estas cuestiones llegan menos, pero va cambiando. Aquí los cambios pues pasan eso, de muchos años en muchos años. Pero sí que me gustaría que ustedes, pues sobre todo, si sois aquí con dos ideas, más las preguntas que me hagáis ahora. Siempre ha habido un marco que tendría que haber favorecido otro tipo de respeto a derechos y libertades fundamentales. Siempre lo ha habido. Y dos, corresponde no buscar en la justicia, que es cuando ya ha sucedido la vulneración de derechos y libertades, sino que corresponde a todos, el respetar los derechos y las libertades, y entre ellos de la participación asociativa, tener en cuenta que vuestras asociaciones forman parte de una federación, que a su vez forman parte de una confederación. Que esa confederación forma parte de otra del CERMI, que es la confederación del comité que representa a todas las discapacidades. Y esa, a su vez, forma parte, ya que es lioso, de una plataforma del tercer sector, que tiene un diálogo civil en una comisión constante con el gobierno. ¿Vale? Ojo al dato, diálogo civil. Que se dialoga. Ejemplos concretos. Hace no demasiado, el año pasado o el anterior, salió una normativa que era más restrictiva con respecto a los contratos, algo relacionado a empleo, a los contratos de empleo y discapacidad. Había algo que tocar. Pasó algo, mi memoria es demasiado positiva, pasó algo. Gracias, precisamente, a esa fuerza de tercer sector en la confederación y en la plataforma, inmediatamente se salió. Yo, el miércoles de la semana que viene, le pedí un día de asuntos propios para ir a hablar con la consellera, con la Generalitat Valenciana, porque han sacado unas oposiciones, y en esas oposiciones no han respetado la ley con respecto a un cupo que hay en Comunidad Valenciana para personas con problemas de salud mental, pues resulta que hay un cupo. Y ese cupo lo han cumplido formalmente con el número de plazas, pero lo han puesto de tal manera que solo lo han puesto en el grupo A, el más alto, y en el C. En el D y en el B no han puesto ninguna plaza, y en el grupo A, además, ha habido discriminación porque se han puesto solo lo que se llaman los técnicos de administración general, pero no quieren que tengan personas con problemas de salud mental, ni inspectores de la Hacienda Autonómica Valenciana, ni abogados de la Generalitat Valenciana. Entonces nos encontramos ahí que nos hace una trampa. Y vamos a tener que ir como asociaciones, vamos a tener que partir, vamos a tener que ir. Bueno, voy a ir yo como miembro de la federación, como miembro del comité en primera persona, y van a ir más gente de asociaciones. Es decir, esto que oyes muchas veces de que todo lo que se hace en manifestaciones, la federación, la verdadera, no sirve de nada. Pues hombre, no os voy a contar milongas, los cambios se ven en muchos años en muchos años. Es decir, y muchas veces se ven cambios personales y no se ven cambios estructurales. O se ven cambios, pues aquí se ha hecho una cosa, hay una iniciativa en un sitio, y te vas a otro barrio y tienes otra realidad muy diferente,
porque este centro de salud mental, los trabajadores salen a visitar a las personas, hacen actividades que acercan a las personas con problemas de salud mental al barrio, y en el contrario, en el otro no. En el otro no lo hace. Pues bueno, la vida en ese sentido es así. ¿De acuerdo? También me gustaría deciros que para fomentar la visibilidad de las personas con problemas de salud mental se está trabajando a nivel de confederación, y también está en eso, también estará, ¿no? Como vuestra federación, la